Hola, bienvenidos. Estamos en el episodio número 9 del podcast Nómadas de la Conciencia. Hoy tenemos un episodio especial. Les habla Eric. Carla. Aileen. Y sí, bueno, tenemos a Aileen, nuestra primera invitada oficialmente. Aileen es la hermana de Carla, entonces se conocen de toda la vida. Hablamos igual. Nos parecemos un montón. Sí, nos dicen. Y bueno, tal vez empecemos entonces contándonos un poquitito de su relación como hermanas. De hecho, sí, nos llevamos muy bien. 2 años de diferencia ya. Ya, dice uno. Sí. Y siempre fuimos muy unidas, pero bueno, ya ahora ella vive en San José y yo me fui para San Carlos. La abandoné. La abandoné. Pero sí, bueno, una cosa interesante y de hecho del por qué estamos aquí, por qué yo la invité y eso es porque yo siempre me he considerado una persona intuitiva, ¿verdad? Y trabajo en esto de la terapia, el yoga, y me ha pasado experiencias. De hecho, ya esta es como la segunda parte del episodio que hicimos de cosas como extrañas, ¿verdad? Ajá, que el nos episodio pasaban. 3 de Exacto. experiencias extrasensoriales. Ajá. Pero Aileen es demasiado, o sea, ya es otro nivel de lo que ella puede sentir y experimentar y ha experimentado. Entonces me pareció como interesante de hablar de eso, ¿verdad? Pero siempre lo hablamos como ay, ¿vieras esto que me pasó aquel día? Uh-huh. Y yo, ¿what? ¿Qué es eso? Y bueno, sí, ya es como historias ya más heavy. Ok, sí, más ya nivel pro. Nivel pro, sí. Sí. Bueno, Aileen, tal vez entonces contanos cuándo empezó, digamos, hace cuánto tenés esas experiencias o de qué tipo son, o sea, como un pequeño ahí trasfondo de la situación. Bueno, desde muy pequeña mi intuición como que era muy elevada. Uh-huh. Y bueno, yo padecía mucho de terrores nocturnos. Okay. Pensé que eran terrores nocturnos mucho tiempo de mi vida. Porque bueno, yo al dormir como que despierto un estado de conciencia que ya he visto que es que me puedo proyectar en el astral. Okay. Esto lo pueden hacer muchísima gente, solo que a veces lo hacen como un sueño lúcido. Uh-huh. Pero es más que todo eso. Para mí, yo volaba. Ajá. Yo me iba y sabía que estaba volando porque cruzaba entre los cables de la electricidad. Uh-huh. Qué chido. Y podía ir donde yo quisiera. Incluso nosotros vivíamos al frente de una casa que tenía 3 niveles con una azotea muy bonita. Ajá. Entonces yo me iba para ahí. Ok. Y sí, eran como lugares que conocías físicamente, no como, porque yo he soñado que vuelo y así, pero usualmente como el mundo de los sueños es otro más fantástico, ¿verdad? Uh-huh. No, yo volaba por el cuarto y podía proyectarme hacia afuera. Okay. Siempre digamos, partiendo de mi cama, de mi casa. Ajá. Recuerdo que todo se tornó un poco más oscuro porque empecé a ver gente. Okay. Porque cuando uno se proyecta en astral, hay otras personas que pueden proyectarse en astral. Entonces, pues, recuerdo una vez que estaba dormida y yo siempre como que me despierto durante la noche, veo alrededor mi cuarto, veo dónde estoy, mi cama, puedo mover mis dedos. Y en eso volví a ver hacia la derecha y vi a un señor con un sombrero de vaquero. Uh-huh. Vestido con una camisa de vestir, de botones, y yo era una niña. Okay. Que estaba aprendiendo a vivir, digamos, a dormir sola en su cuarto. Entonces yo me levanté en carrera y fui y le dije a mi papá, ahí hay alguien, hay alguien ahí. Mi papá fue, revisó, demás, decía como, no, aquí no hay nadie. Y yo no entendía qué era eso. Total, siempre me mandaban a dormir. Ajá. Entonces por muchos años yo empecé a bloquear eso porque me daba miedo. Claro. Luego empecé como a tener esos tipos de sueños, pero como uno tiene esos miedos, quiere como evitarlo, entonces se bloquea.
La cosa es que, bueno, muchos años después me pasé a vivir con mi pareja a una casa que nos pareció una excelente opción. Era una casa muy vieja, pero nos pareció una excelente opción. Entonces nosotros fuimos a vivir ahí y empezaron a pasar cosas. Mi papá falleció cuando vivíamos en esa casa y yo pues quería como decirle muchas cosas. Entonces, bueno, me jalé una torta. Me jalé una torta porque le agarré una foto, agarré una candelita. Empecé a decirle pues estas cosas, que fuera hacia la luz, que yo quería hablar con él, que quería, ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Y Sorry, eso fue como el día, como 2 días después de que él falleció, ¿cierto? sí, fue Algo como así. en la misma semana. Ajá. Que de hecho nosotras hicimos eso. Yo también lo hice, pero yo estuve tranquilo, ¿ah? Nosotras hicimos eso porque esto viene como en el libro del tibetano de los muertos, ¿cierto? Eso iba a preguntar. Ajá, y nosotras estábamos en un instituto ahí de filosofía en donde a mí el profe me dijo, bueno, ellos se levantan de un sueño profundo y entonces si uno empieza a meditar y a decirles vaya a la luz y esto y lo otro, entonces ellos como que ya se dan cuenta que están muertos, por decirlo así. Entonces Aileen hizo eso. Ah, ok. Vos también estabas llevando el curso con Carla también, entonces. Ambas llevamos un curso como de filosofía, no en el mismo momento, pero sí llevamos. Yo llevé 2 años ahí también. Ah, ok. La cosa es que lo invoqué. Lo llamé a venir conmigo. Ok. En ese momento lo hice de manera muy inocente, porque obviamente yo más bien quería que él se fuera en paz, no tanto que me lo pudiera traerlo. Ajá. Después de que hice esto, empezaron a pasar cosas en la casa. Se movían cosas en la cocina, tablas. Había una anécdota que yo cuento, que es que en mi casa yo tenía un mueble donde tenía una gaveta, donde adentro tenía, donde pongo las cucharas, que tenían una tapa. ¿Ok? Todo, para que esa tapa pudiera salir de ahí, alguien tendría que abrir la gaveta, quitar la tapa. Ajá. La cosa es que estaba lavando ropa y sonó un plap en el centro de la cocina. Entonces yo fui en carrera a ver y era la tapa que estaba en el centro de la cocina. Como No había nadie más en la casa. No había nadie más en la casa. Entonces yo, yo en ese momento grabé un video, se lo mandé a Carla y a mi mamá, porque estaba muy asustada. Yo decía, vea, para que esto pueda pasar, alguien tuvo que haber hecho esto. Y se ve que la tiraron con cólera. Ok. Entonces yo empecé a notar en la casa cosas como que se movían, que alguien que me estaba asustando. Pero yo decía, bueno, qué raro, porque yo no creo que sea mi papá, ¿verdad? Empecé a tener sueños más y más vívidos, digamos, más lúcidos. Y uno de estos sueños fue con él. La cosa es que igual me despierto en la noche. No había vuelto a tener esos tipos de sueños desde que era muy niña. Ok. Me despierto en la noche y lo veo parado como a la par de la cama. Entonces yo en completa calma lo examino, veo que es él, veo que tiene una camisa de cuadros, de botones, le veo la faja con las faldas adentro, bien vestido. Entonces lo veo, lo reconozco y en eso se empieza a mover y se acerca a la cama y me brinca encima y en ese momento salgo, brinco, prendo las luces, todo, mi pareja se me quedó viendo como, ¿qué le pasa? Y yo decía, es que lo vi, ¿verdad? Y yo en ese momento, y como que uno se vuelve a acostar, y yo quedé como con ese desconsuelo de que él está aquí. Ajá. Él está aquí. Y bueno, entonces me di cuenta que me había jalado una torta, ¿verdad? Porque quiere decir que lo invoqué. Ok, que en vez de como permitirle que él pasara, lo dejaste, o sea, sentiste que quedó como más bien atado. Claro. Como que abrí que de hecho ahorita les cuento más, abrí un portal para que él viniera, pero yo soy especialista en abrir portales.
Que de hecho con varias canalizadoras que después pedí ayuda, ¿verdad? Entonces con varias canalizadoras que abrí, pues llegamos a la conclusión de que a mí me gustaba abrir portales, pero no cerrarlos. Ok. Entonces abrí el portal para mi papá y empecé a experimentar muchas visitas de personas o seres que en realidad yo no estaba invitando, pero mi portal abierto las invitaba a llegar, como... Tiene una puerta abierta ahí, claro. Y pase, y sí. Y como en el plano astral todos andamos en lo mismo, ¿verdad? Yo ya no salía porque me daba un poco más de miedo, pero digamos, sí llegaban a visitarme. Empezaron a llegar personas. Ahora les contaba, empecé a ver, igual me despierto en la noche, mi cama estaba a la par de una ventana, la ventana tenía una celosía y empecé a ver cómo se filtraba por ahí una cabeza blanca, completamente blanca, con ojos muy pequeños, la boca muy grande, encías grandes, dientes pequeños. Y lo que les decía ahora es que yo me fijo mucho en los detalles porque para mí, digamos, era tan real. Claro. Porque a veces, ¿verdad? Uno se puede preguntar, ¿me lo estoy imaginando? O es real. Sí. Y igual los veo tranquila, pero cuando se empiezan a acercar a mí es cuando a mí me da algo. Entonces, obvio. yo salí en carrera a prender la luz y bueno, pues ya veía que no era nada y pues en realidad sí me daba bastante miedo. Vi niños que llegan a visitarme en pijamita, que les contaba ahora. Vi personas grandes. La última vez que tuve un sueño de estos, que yo les digo que son sueños porque lo veo dormido, fue mientras estaba embarazada. Yo ya vivía sola y vi una señora mayor, pero era como machita, de pelo corto, que nada más me estaba observando, pero solo tenía del tronco hacia arriba. Entonces, pero, o sea, solo tenía, como no había nada o nada más era como borroso hacia abajo. No tenía nada abajo. Ella solo estaba como volando, okay, como flotando así, como encima de mi cama. Ajá. Y esto me pasó muchísimas veces. Y digamos, yo le contaba a Carla que cada vez que yo hablo de esto, a mí se me eriza solo la parte izquierda de la piel, digamos, el lado del brazo izquierdo. Es como la seña de que estamos canalizando. La cosa es que yo tuve tantos sueños con esto y empecé a tener tantas interacciones que ya no deseaba tener más interacciones. Así que llamé a una canalizadora a mi casa para que me ayudara con el que yo consideraba un problema, porque eran bastantes visitas, me asustaban, ya no tenía paz, digamos, mi pareja salía y yo me quedaba súper intranquila porque no me gustaba estar sola ahí. Ajá. Entonces cuando ella llega, ella me dice, bueno, eso fue lo que pasó, abriste un portal, él vino para acá y está aquí. Pero no es el único que está aquí. Y en ese momento yo dije, con razón, porque yo no creo que mi papá me esté asustando, ¿verdad? La cosa es que ella pudo ver que había una viejita que llevaba mucho tiempo de estar encerrada en la casa y que estaba muy enojada. Entonces nosotras hicimos todo un ritual. Ella me enseñó a hacer un portal para cierre, digamos. Ajá. Me enseñó también que hay que hacer un portal y abrirlo determinado tiempo. Ok. Entonces, por ejemplo, uno abre un portal, pone 3 candelitas haciendo un círculo, un triángulo en este caso. Y ella se ayuda mucho con ángeles. Ok. Depende mucho de lo que uno crea, ¿verdad? Digamos, ella se ayuda mucho con ángeles para protección. Sí, Carla y yo lo hemos hablado, que al final son nombres nada más. Uno puede ponerle ángeles, otra gente le dice budas, otra gente le dice... Pero seres o celestiales o... Ajá. Sí, y digamos, ella me dijo que en este triángulo lo que íbamos a hacer era decir, por ejemplo, este portal está acá para el que quiera pasar.
está abierto hasta que las candelitas se apaguen. Y en ese momento se apagan las candelas, ya no es permitido pasar. Y tiene que ser muy imperativo que uno diga, ok, se cierra y ya no pasa nadie más. Ok. Entonces, bueno, ella, después hicimos como una revisión, ella me dijo que mi papá sí había podido pasar. Hasta el momento, bueno, creo que desconozco si lo logró o no lo logró, por lo menos en esa casa ya no estaba. Ajá. Pero la señora esta no quiso, no quiso irse. Pero seguro ella ya estaba ahí desde antes o no, ni idea. Ni idea, pero digamos, sí se supone que ella era de ahí. Ok. O sea, eso fue lo que me dijeron. Porque hace poco también supe que a esta casa, en donde yo vivía y yo me terminé yendo, llegaron un sacerdote a hacer una bendición. Ellos le dicen bendición porque sí tenían como esta cosa de que seguía pasando cosas paranormales. Ok. Entonces, pues sí, hizo una bendición, Pero esa fue su torta, ¿o no? Ya eso estaba desde antes. No, mi torta fue invocar a mi papá. Por eso, pero Y usted dejar el abrió portal. y dejar un portal, dice, fue poquito ahí, ¿eh? Pero esa señora ya estaba. Sí, ya estaba. Ajá. Ok, entonces, es que vea lo interesante, porque todo se busca, ¿verdad? Todo se sincroniza. O sea, si ya esa casa era así, y llega Aileen y hace eso, ¿verdad? Y se cerró ahí, pero ahí sigue, ¿verdad? Entonces, como tal vez, no sé, se me viene que ese portal tenía que abrirse en ese momento y tenía que cerrarse en ese momento y que tenía que llegar tal vez Aileen a hacerlo y no sé. Sí, ¿Qué lo piensa? que pasa es que igual, bueno, la otra de las canalizadoras, que es como la que más me ha guiado con esto, sí me dijo eso, que digamos que yo abro los portales como inconsciente. Ok. Cuando yo salgo astral lo abro y ahí lo dejo. Entonces, digamos, eso es también lo que decía, es que tal vez fue en esa casa, quién sabe cuántos abrí, cuántas veces salí en sí. astral, qué atraje, porque este personaje blanco que les contaba, Ajá. una de las canalizadoras me dijo que esa persona o ese ente no era humano. Ajá. Entonces, imagínate qué atraje, qué hice. No Solo lo- Dios sabe. Pero que, digamos, por ejemplo, con ese ente de el blanco, además de sentir como el susto y así, pero ¿lo seguiste viendo después o no? O sea, ¿fue solo como esa vez? Fue solo como esa vez. Y digamos, sí me dijeron que era como amistoso. Ajá. O sea, como que no venía a asustarme porque, bueno, es que yo siempre reacciono desde el miedo. Ok. Porque, bueno, yo les contaba ahora, yo viví sola, no es lo mismo despertarse a medianoche y ver a alguien ahí, Ajá. o digo, como una historia de terror, no sé si vieron Insidious. No. No, pelis de miedo yo casi no veo, No. no me hace Yo mucha gracia, cometí el error, la verdad. No la recomiendo. Ajá. De verla y, digamos, trata sobre esto, de personas que salen al astral. Ajá. Pero es muy complicado porque puede ser un viaje maravilloso Ajá. o puede ser de todo lo contrario y Ahora- transformarse en un miedo. Sí, usted, bueno, yo me di cuenta que usted estuvo como en clases de tener sueños lúcidos o proyecciones, o salir en proyección, ¿o no? Sí, Sí. sí, tomé un curso. Porque, bueno, mi objetivo era aprender cómo a manejar, porque en realidad para mí es un don. Sí, eso ya, o sea, hacia eso tal vez iba a mover la conversación en algún momento. Es un don y me gustaría usarlo para algo, porque digamos, ellas me decían, pero usted puede decirles, acompañarlas, si llegan a buscarlo, a veces son personas vivas, a veces no. Ajá. Entonces usted podría acompañar, pero si yo reacciono siempre desde el miedo, no voy a aprovechar el don ni a explotar eso. Entonces me metí a cursos de viajes astrales, de sueños lúcidos. Total, es muy difícil y es una materia también muy inexplorada, Claro, digamos. claro. De hecho, no sé si yo lo conté en el otro podcast, no me acuerdo, pero sí llegó
una experiencia que yo tuve de que a mí también me apareció una sombra. En la casa, ajá, en la casa. Fue con Aileen que Fue con le dijo que Aileen, se soñó que... porque Aileen me dijo, Carla, sí, ya lo vi, ¿se acuerda? Sí, ya lo vi, era así, esa, usted tiene... Aileen no había ido a mi casa. Ajá. Y me dice, usted tiene un lote baldío, ¿verdad? A la par. Y yo, sí. Y yo, sí, entonces sí, ya sé quién es y no se acuerda. Sí, porque digamos, sí los puedo ver. Pero igual sí, o sea, siento que tal vez está como esa parte de miedo, pero al mismo tiempo, primero estás como súper tranquila con la vara ahorita. Y segundo, yo creo que sí notas como que detrás del miedo que vos podés sentir, sí hay algo más que percibís, ¿verdad? Porque para poder captar esos detalles y todo, sí hay como que poner atención y tal vez sí hay como un elemento de emocional o algo que uno puede captar como es este ser o esta persona o este espíritu o lo que sea. Sí siento que hay algo ahí, ¿verdad? Un enojo o una tristeza o algo así, ¿verdad? Sí. Lo que yo más captaba era como que la gente llegaba curiosa. Ok. Porque, no sé, es como ir a algún lugar que tal vez pensás que estás solo y volvés a ver y ves a alguien. Ajá. Entonces estás curioso de saber en qué mood viene, Tal vez qué se sienten trae. como acompañados también. Y puede ser, porque yo me despierto, no sé si estoy viva o muerta, ¿verdad? En otra dimensión y así, y veo a alguien conocido, humano, qué sé yo, que está durmiendo, que está, no sé, obvio. Sí. Que alguien me ayude, que alguien haga algo. Sí, es que puede ser, no sé, ese tema es súper interesante y siento que muy complejo al mismo tiempo porque, digamos, yo he tenido, ahora que vos decías que era como medio en los sueños y todo, por eso como que lo capté porque sí es como un nivel de sueño, pero no es un sueño en la fantasía, sino es como, no Un sé, trance. es un nivel intermedio, es que es como, entonces sí se siente que es como un pequeño espacio entre dimensiones, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Y yo he tenido varias experiencias así que yo no sabía hasta ahorita que tal vez podía ser como eso. Para mí eran como sueños también. Y me acuerdo que una vez, en ese momento estaba saliendo con una mae y como que yo sentía que como que la vara algo no estaba bien, ¿verdad? Y que de cierta manera esta persona como que había algo que estaba succionando energía. O sea, yo fuera de vara, digamos, yo sentía como que la madre tenía una energía como de un sucubo. No sé si sabes qué es un sucubo. Ajá. Sucubos son como estos como bichitos, Como vampiros, demonios o como vampiros que se aprovechan como de la energía sexual y como que la utilizan para absorber como la energía de las personas a través como de la sexualidad. Entonces, no sé por qué en eso, o sea, como que mi intuición me decía como que esta persona tenía esa característica, por decirlo así. Y recuerdo que hicimos como un viaje y estábamos ya en ese momento como que no estábamos saliendo como pareja, pero igual éramos como compas y hicimos un viaje y dormíamos como en la misma cama porque solo había una cama. Y me acuerdo que en el sueño también como que de pronto estaba, o sea, no sé, súper loco ahora que lo recuerdo, porque fue como un sueño y después desperté de ese sueño y estaba en ese espacio intermedio y después me desperté y ya me desperté. Entonces como que después del sueño que tuve, que era como muy simbólico, me desperté en ese espacio intermedio y yo me acuerdo que yo estaba como acostado en la cama y sentía que estaba encima mío, como la mae, pero era como un ente, digamos, como sentado encima mío, como en una posición, ¿verdad? Como íntima. Sexual. Ajá. Pero en ese momento, como que yo estaba trabajando mucho, como meditando mucho y todo, entonces sentí como que en vez de sentir como que no tenía poder, yo como que le di vuelta a la situación y me puse yo encima. Y en el momento en el que me puse yo encima, me desperté.
como que la vara se terminó y apenas yo me desperté, esta amiga se despertó también ya como en la vida real y yo la o sea, llegamos como que me desperté, abrí los ojos, pero yo estaba viendo para acá, digamos, de espaldas a la madre, pero yo vi donde ella se despertó, se levantó y fue al baño, justo en ese momento, o sea, como que todo fue en ese momento. Y sí, es como hay tanto en juego en distintos planos, ¿verdad? Claro. Que uno no sabe exactamente, y tener acceso a ellos sí puede ser difícil de entender hasta cierto punto. Es que es lo que yo les decía, que hasta qué punto uno lo ve como un sueño, como la imaginación, o es real. Uh-huh. Nosotros en este curso de viajes astrales teníamos como unas herramientas para ver dentro del sueño si usted está viviendo un sueño lúcido. Para poder darse cuenta si es o no el sueño, usted tenía que agarrar su dedo índice y jalarlo. Si su dedo índice no pasa de acá, quiere decir que usted está en la realidad. Uh-huh. Si su dedo índice se alarga, o usted puede hacer cosas irreales como saltar 3 metros. Uh-huh. Entonces, obviamente, usted está en un sueño lúcido y usted puede partir desde ahí, según el curso, ¿verdad? Usted podía partir de ahí, ir hacia atrás, ir hacia donde usted quisiera, inclusive a los registros akáshicos. O sea, sí, como que claro. Usted podría expandir. Lo que cuesta, bueno, a mí lo que me ha costado en esos estados es que cuando uno se da cuenta que es un sueño, mantenerse. Ajá, sí. Me pasa mucho que me despierto. Uh-huh. O me ha pasado que pienso, y de hecho hace un par de días, anoche creo, estaba soñando que tenía una carrera, que hacer una carrera, y era como bajar por un lugar, no sé qué. Entonces donde iba corriendo, yo dije, más fácil si brinco. Entonces como que brincaba, y eso que uno brinca como un montón, así como uh-huh. Y cuando me ha pasado esos sueños pienso, mira, esto es como en los sueños, pienso, pero no digo, esto es un sueño, sino que hay algo ahí que no me impide, o que me impide como darme cuenta que estoy soñando. Y otras veces cuando me doy cuenta que estaba soñando, es como, esto es un sueño, me despierto. Sí. O solo una vez me acuerdo que sí, bueno, recientemente sí me di cuenta que era un sueño, hace como un año o algo así. Y fue algo súper pequeño, pero entonces cuando me di cuenta que era un sueño, yo dije, ok, si esto es un sueño, yo tenía una figurita de Lego así en el sueño, y yo dije, yo puedo cambiarle el color de los pantalones a esta figurita de Lego, y eran rojos y se los cambié azules, y eso fue como lo único que pude hacer, y después como que ya perdí control, y otra vez uh-huh. mi mente se fue como en el sueño, pero... Qué vacilón, porque de hecho otra de las herramientas es tener un tótem. Uh-huh. Uh-huh. Un tótem para saber si usted está en la realidad o no. Ajá. Que de hecho Inception. Es un truco real que usaron en la película, digamos, porque eso sí se suele utilizar. ¿Y usted tiene? Tenía. Pero no puede decir qué es. No, es algo personal. Yo quería saber. Es algo muy personal. ¿En serio? Porque solo, sí, digamos, usted tiene que saber cuánto pesa, qué color es. O sea, como todas las características para que nadie más que usted pueda saber si es un sueño o no. Sí, lo que pasa es que eso cuesta muchísimo, ¿verdad? Estamos hablando de... Sí, porque es práctica, uh-huh. Es un montón. Uh-huh. Sí. Y hay personas que ni siquiera recuerdan que están soñando, ¿verdad? O si soñaron. La mayoría de las veces, ajá. Uh-huh. Hay gente que no recuerda nada, que dice yo no sueño. Uh-huh. Pero en realidad casi todo el mundo siempre sueña, nada más no recuerdan, ¿verdad? Pero sí, es interesante porque, digamos, yo que estoy más metido ahorita en el budismo y todo eso, sí hay un punto como en este camino espiritual en el que sí se trabaja con los sueños. Y bueno, el libro tibetano de los muertos es como yo le contaba el otro día a Carla, es el libro que nosotros conocemos aquí del lado de América, digamos, es como un pedacito de un libro más extenso, que es como toda una serie de cantos, oraciones o cosas que uno le tiene que recitar a la persona falleciendo para guiarla a través de este proceso del bardo, se llama. El bardo es como el estado intermedio, que en realidad, digamos, en el budismo
siempre estamos en un bardo, siempre estamos en un estado intermedio. Es un estado intermedio de conciencia. Entonces, por ejemplo, ahorita este es el bardo de la vida, se llama, pero es un estado intermedio entre la vida y la muerte. O sea, como siempre es un estado intermedio. Cuando dormimos entramos en un estado intermedio también, porque estamos como en otro plano, por decirlo así, cuando soñamos. Y después, al momento de la muerte, ahí se pasa por varios también. Y después, ya entre una vida y la otra, digamos, en el budismo que sigue es hacia la reencarnación, hay este periodo de entre 7 y 49 días, que es lo que dura un novenario. Un ser Sí, en llegar a la siguiente vida, por decirlo así. Se supone que más de 49 días ya, o sea, ya para el día 49 de fijo esa persona ya reencarnó. Interesante. También fue usted, ¿verdad? Con el que hablé de que puede ser que hayan tantas realidades, ¿verdad? Y tantas vidas y tantas al mismo tiempo que esté pasando, que sea como lo que uno ve es apenas como una proyección de lo que fue esa persona que tal vez se encicló en un tiempo determinado. Sí, sí, ajá. Y eso lo vi también en una conversación que estaba en un video de YouTube o algo así, que una medium hablaba que la experiencia de ella es que muchas veces los fantasmas que se ven, lo que queda es como un pequeño loop, como un bucle de una energía de una persona que quedó atrapada. Es como si grabaran un reel de esos, como un boomerang era que se llaman, que uno hace y se devuelve y hace, o que queda como en un loop. Es como que grabaran un boomerang de uno y se le olvidaran borrarlo cuando la persona pasa a la siguiente vida. Entonces hay algún elemento energético que quedó nada más como en un loop, y es como ver una reproducción de la energía de esa persona. Exacto, porque digamos, yo no es que crea o no en cosas, ¿verdad? Creo en todo y a la vez no creo en nada, y eso es como ubicarme como en el papel de me abro a todas las posibilidades que existen y de todo lo que existe, y a la vez todo bien, ¿verdad? Pero por ejemplo, el ejemplo de esta señora que todavía está en esa casa, por ejemplo, esa señora puede llevar años de ser de otra época incluso. Y si estamos en esta teoría de que reencarna a la gente o que se van y trascienden, ¿verdad? Entonces ese loop de esa señora, esa emoción de enojo y de cólera va a estar ahí. ¿Verdad? O sea, si esto es cierto y si no, no sé, ¿verdad? Pero sí, para mí tiene mucho sentido, porque entonces no es propiamente la señora completa que quedó atrapada, sino es un fragmento. Ese momento, esa emoción fue algo tal vez tan fuerte, una energía tan fuerte que no pudo seguir con ella hacia la siguiente vida o hacia lo que sea, y quedó ahí nada más dando vueltas y quedó como amarrada a ese espacio físico. Y entonces, porque yo le decía a Carla, muchas veces como las historias de fantasmas es que, no sé, uno va como a un hotel o una casa y dicen, es que todos los días a tal hora se ve tal persona asomándose por acá, y después bla, bla. O las historias siempre son como que, no sé, como la leyenda de la Llorona, así que es como se repite. Ajá, que siempre es algo que se repite. Todas las noches se escucha llorando, buscando a su hijo, o ese tipo de cosas. Ay, qué loco, ¿no? Entonces puede ser como esa tristeza tan fuerte que la dejó atrapada, dejó un pedazo de la energía de esa persona atrapada. Claro, como los pendientes, que se va alguien y que queda un pendiente ahí. De hecho, que yo siento, digamos, la canalizadora que me ayudó con lo de mi papá, me dijo que mi papá eso fue lo que vino a hacer, digamos, como a pasar ese tiempo conmigo, digamos, fue como ese apego conmigo, lo que en realidad hizo que él asistiera cuando yo lo invoqué, digamos. Claro. Sí. Y es que también digamos, en los primeros 7 días, según como la tradición tibetana del budismo, en los primeros 7 días después del fallecimiento, es como un estado confuso, o sea, como que la conciencia se despierta de nuevo y todavía pasa eso, no se da cuenta que murió, digamos. Entonces puede ser que vea a las personas entrar y salir y trate de comunicarse con ellas y no entiende por qué no le responden, pero al mismo tiempo también todos sus sentidos empiezan, o sea, como sus percepciones son muchísimo más fuertes, como
como los sentidos son más poderosos, por decirlo así, entonces se pueden asustar muy fácil, o sea, como que es muy fácil como sentir miedo, sentir emociones más fuertes y así, pero también por eso es importante que en esos días uno trate como de empezar a recitarle, especialmente a alguna persona cercana, o si tenía un maestro espiritual, el maestro espiritual, que eso es también lo que hablamos como del gurú y todo eso la vez pasada, sea esta persona con la que tiene un fuerte vínculo energético, que al recitar estas cosas y recordarle como has fallecido, es hora de moverte al siguiente, no sé qué, recuerda que todo lo que estás viendo es una proyección de tu mente, no sé qué, y es como todo esto para que la persona entonces pueda reconocer su realidad y por lo menos dentro de la tradición tibetana hasta aprovechar ese momento para alcanzar la iluminación y entonces trascender. A mí me daba gracia porque, digamos, Carla y la otra señora canalizadora eran muy insistentes en que yo, cuando me topaba una persona así, ¿verdad? Que le ayudara, ¿verdad? Que le dijera. Y yo, es que es muy difícil porque, bueno, aparte de reaccionar desde el miedo, es que uno no sabría qué decir. Ajá. O sea, yo no me puedo canalizar, puedo incluso identificarme como una medium, puedo creérmelo, pero ¿qué les digo? O sea, ¿cómo ayudo a alguien a que pase de plano? Eso es de verdad que hay, no sé, tendría que ser una persona como, no sé, muy sabia para decir las palabras adecuadas o para incluso no esperarse. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que vi como un espectro, porque en realidad siempre se paran a la par de mi cama, entonces es como muy complicado de no tenerles miedo. Pero también nada más tenía como el pelo encima, largo, y nada más se me quedaba viendo, pero yo le veía como una mala intención. Entonces yo me desperté y yo decía, es que qué feo, porque digamos, aunque yo quisiera ayudarle, si yo veo una mala intención o algo así, también cómo me defiendo. En ese caso la canalizadora me decía, bueno, los ángeles, pero digamos, si yo no estoy muy familiarizada con los ángeles o no tengo como una fe en algo, un creo en algo, entonces va a ser muy difícil. Sí, eso es como el paso principal. Sí, ¿verdad? la protección. La protección y el desarrollo propio, siento yo, espiritual, como el fortalecimiento de la confianza en vos misma y tus habilidades. No sé si igual ahorita, por ejemplo, practicas o has definido algo con respecto a la espiritualidad, como si crees en algo o no, si tenés como alguna certeza de algo, ¿verdad? Y a partir de ahí como tratar de ir fortaleciendo, buscando, tal vez a veces al principio es como una protección externa, pero algo que Carla y yo hablamos mucho es que esas protecciones externas usualmente es como para poder buscar después lo interno. Igual que el maestro, igual que estas cosas que tal vez uno piensa como, ok, estas candelitas o estas piedras o así son las que me van a ayudar a proteger, o esta imagen de un santo o de un Buda o lo que sea. Pero eso se convierte en una representación de la protección como tal. No es que usted le está entregando, o por lo menos después se transforma en que usted no le está confiando a la tarjetita que la proteja, sino que la tarjetita es como un símbolo de la protección y la energía de protección que usted está manifestando. Sí, es como esta amiga que es de las dos, canalizadora, que ella es medium y es miembro de la Escuela de Espiritismo de Londres, por ejemplo, y que ya es una escuela que ha estudiado, ¿verdad?, experiencias de todo el mundo y todo eso, pero ella también nos decía, pero es que al final nadie es como que está certificado 100%, como decir que sea en una universidad, ¿verdad?, que donde 1 más 1 es 2 y punto, porque este mundo es completamente diferente y nadie tiene por... Sí, no opera bajo esas leyes. Es que no opera bajo esas leyes, y además lo que a mí me puede servir y me puede hacer sentido, por ejemplo, Aileen no. Entonces
el encontrar una manera o un método para que ella misma haga su propio ritual de protección, su propio ritual de si querer ayudar a la gente, porque también tiene el derecho de decir no quiero, Ajá. ¿verdad? No quiero y punto. Y sí, qué bonito este don y todo, pero no quiero. Y está completamente válido, ¿verdad? Sí. Entonces es como, sí, como buscar esas respuestas internas, porque si no, todo el mundo le va a decir la perspectiva de, ¿verdad? Ay, yo vi en esto, y yo vi en lo otro, y yo estoy esto. Use este ángel o haga esta cosa. Eso. Pero sí, tiene que ser lo que haga sentido para vos, o inclusive nada más algo que sea lejos de las etiquetas, por decirlo así. Y entonces, no sé, algo simple que puede ser es como antes de dormir en la noche. Me acuerdo que yo le había leído eso también porque me interesaba mucho el tema y quería como practicar igual, como sueños lúcidos y todo eso. Y recuerdo que había leído eso, como el peligro o la posibilidad de ir, como uno no controla muy bien eso, irse al astral y tal vez a ciertas partes un poco más densas que bonitas, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces que uno antes de dormir como lo que puede hacer era como una pequeña meditación en la que visualizaba su cuerpo nada más como cubierto por una luz blanca que era como una protección. Y entonces ya como algo que parece simple y que puede ser como insignificante, pero conforme uno lo vaya practicando más y más y más, se vuelve, o sea, como que empieza a agarrar fuerza y se puede volver así como algo uh-huh. que realmente le ofrezca a uno. Y tal vez puede salir más cosas que dice, no, mejor me voy por este camino porque esto me hace más sentido que lo que estaba haciendo. Y así. Uh-huh. Ajá. Sí, como intentarlo. O siempre está la posibilidad de como cerrar la puerta y decidir no quiero, ¿verdad? Pero uh-huh. si quiere, o sea, sí, y yo creo que lo que estamos conversando es como si hay ese interés y esa intriga y esa curiosidad, y tal vez eso mismo es lo que sentís cuando ves otros seres, esa curiosidad, ¿verdad? Como con miedo, pero a la vez queriendo. Uh-huh. Y entonces esa energía que vos tenés ahí es como la misma que atrae a otras personas, uh-huh. otros seres interdimensionales o lo que sea, que también están como ahí viendo a ver qué, ¿verdad? Sí, de hecho, esta amiga canalizadora nos había hecho una meditación, ¿verdad? Uh-huh. Nosotras. Y también vimos que es mi niña interna, sí. La que empieza a abrir portales a diestra y siniestra porque quiere y porque puede. Uh-huh. Entonces es bastante vacilón porque, digamos, yo decía, ¿cómo le hablo a mi niña interna que deje de hacer eso? Porque tal vez estoy jugando con juego, ¿verdad? Es a veces peligroso. Pero por dicha, bueno, no por dicha, pero digamos, uno puede como también, así como lo puede practicar más seguido, puede como bloquearlo, puede evitarlo. Porque, por ejemplo, a mí ahorita en esta etapa de la vida tal vez me costaría un poco más como interactuar. Bueno, y además que no he vuelto a dormir seguido porque tengo un bebé, ¿verdad? Entonces hay que dormir profundo para poder estar en el astral. Ajá. Uh-huh, claro, pero son etapas. Y sí, tal vez uno dice, uy, pero es un don, ¿cómo no lo va a aprovechar, verdad? ¿Y cómo es? ¿Y cómo lo otro? Es que a uno no le importa. No es cosa de uno, ¿verdad? No es su perspectiva ante eso. Igual, no sé, o sea, la vida da vueltas, ¿verdad? Y lo que ahorita no, en 10 años sí, o en 20 años sí, o, ¿verdad? Entonces, o tal vez también, no en esta vida. O tal vez no en esta vida, uh-huh. y parte de la lección en esta vida es también como qué pasa si o sea, parte de la experiencia, no lección, ¿verdad? Porque también como claro. que cada vida puede tener una experiencia, es como, ok, en esta vida mi experiencia fue nada más el tener estos dones y decidir no usarlos y ver qué es lo que pasa cuando toma esas decisiones, ¿verdad? También es muy válido. Igual porque entre más usted lo use, yo creo que más lo buscan a uno y las experiencias se vuelven más reales, como con la señora que ya me asustaban en mi casa. Ajá. Bueno, ya como más en este plano material. Se volvía físico. Uh-huh. Sí, se volvía físico, de que me mueven cosas, de que me asustan. Y pues también no es tan bonito, ¿verdad? Claro. O no sé si les ha pasado así ya un susto paranormal. Yo pensé físico. Que no, pero después me acordé y una vez sí me pasó. Cuando vivía en Puerto Viejo, estaba en una casa
que ya, igual me había pasado a esa casa como hace relativamente poco. Y me acuerdo que era una casa que yo iba a alquilar con una señora que era como mi maestra de meditación en ese momento. Ella era de Heredia, yo estaba viviendo en Limón y como que decidimos alquilar una casa entre los dos porque ella quería venir más seguido como a Puerto Viejo y así, entonces íbamos a irnos a medias. Y cuando yo fui a ver la casa y todo, me acuerdo que le mandé unos videos y no sé qué. Y la casa tenía como muchas máscaras por todo lado. Ella me decía, esta es la casa de las máscaras. Y como que... Qué creepy. No necesariamente, pero siempre ella como que mencionaba un detalle que al final como que me hacía ver a mí que tal vez había como cosas que inconscientes mías que yo estaba como buscando o así. Pero bueno, en fin, la parte de la razón por la que yo escogí esa casa fue porque estaba como un toque alejada, metida como un poquitito en la montaña ahí en Puerto Viejo, y porque en el cuarto principal estaba la cama y había un cuadro en la pared con un cangrejo. Y yo soy cáncer. Entonces dije, este es el cuarto para mí, ¿verdad? Son señales. Ajá. Entonces ahí lo escogí. Al final como que no salió, terminé alquilando la casa yo solo, digamos, porque ahí fue también cuando la relación con ella como que se fue. Pero después ahí durmiendo, estaba... Bueno, ya eso fue cuando estaba empezando con Mari ya. Y estábamos durmiendo y de pronto como que Mari me dijo como que sentí una presencia, estaba un toque asustada. Y yo como que estaba tratando de calmarla, no sé qué, pero en ese momento el cuadro nada más hizo como ¡plá! Y se movió así. Y... rarísimo. O sea, Sí. no había un vientito, no había nada, ¿verdad? Porque estaba todo cerrado. Y entonces esa noche sacamos el cuadro de ahí. Sí, total. Es que sí, sí. Pero es vacilón porque aunque pasó eso, o sea, en el momento fue como ese rush, como ese susto, ¿verdad? Como que la energía se le activa, pero al mismo tiempo yo no sentí miedo. O sea, fue como más ver qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que accionar. Y me acuerdo que en ese momento lo que hice fue entonces como, ok, sí, saquemos el cuadro como más que todo por la tranquilidad de poder dormir y que no se mueva, pero también como por 2 horas estuve ahí meditando y haciendo como toda una serie de cosas y rituales y cosas como para... Y pusimos unos mantras y hacer como toda una hora como para calmar la energía y ya después no volvió a pasar nada más. Pero sí, digamos, hay gente que sí se asusta y es como, uy, no quiero y nada más así. Y yo sí he notado que en mi caso más bien como que busco qué es lo que hay que hacer. O sea, como alguna acción, ¿verdad? Tomar acción. Pero creo que esa ha sido la vez que ha sido como un susto más así tangible, por decirlo así. Qué loco. Bueno, y ya para ir terminando, ¿cuál sería como qué toma usted de todo esto, de la sesión de hoy? Como qué se lleva. Como seguir intentando y como no asustarme con estas cosas, o sea, lograr canalizar de manera que me funcione a mí como para poder ejercer mi don como a la persona o al ente que esté viendo. Interesante. O sea, si quiere seguir como trabajándolo y así. Quiero que si me pase no me paralice. Claro. Porque en realidad eso era lo que tenía yo, una parálisis de miedo de qué me está pasando. Porque bueno, yo les decía a ellos, no es lo mismo estar durmiendo y ver una persona a la par suya. Sí. Y preguntarle si ocupa algo, si quiere algo, si... Y creo que Lynn ya empezó como a tal vez aceptarlo un poquito. Porque cuando yo le conté a Eric de usted, yo dije, voy a preguntarle, pero yo creo que ella no va a querer. Ajá. Le pregunté y me dijo, está bien. Y yo, ok, eso me dio, me asombró. Y ahora escucharla tal vez es como que algo se activó ahí. Pero la idea es eso, como
que ir a su ritmo y que fluya y que... Interesante. ¿Y usted Sí. qué se lleva? Varias cositas. La importancia de, sí, como aceptarlo, ¿verdad? Ese tipo de cosas hasta cierto punto. Y de buscar como poder compartirlo. O sea, no sé, me parece muy importante poder compartirlo con personas. Porque, por ejemplo, me di cuenta de eso, que mientras vos contabas esa historia y decía que era como un sueño, pero no, y después entonces ya es como, mira, a mí también me ha pasado y yo no sabía qué hacer de eso y tal vez, ¿verdad? A veces las personas también, y creo que Carla también hemos hablado con otras cosas, que a veces la gente piensa que está sola en sus experiencias. Claro. Y entonces también compartirlo puede ayudar a sentir que hay una comunidad o que no estoy solo en esas experiencias. No estoy loco. Ajá. Y no estoy loco. Ajá. Y que a otras personas también les ha pasado, que otras personas han encontrado maneras de hacer algo al respecto y entonces también eso puede dar como cierta tranquilidad de empezar a abordarlo sin miedo, o por lo menos irlo disminuyendo. Porque sí también es importante eso que decís, al final es eso, tratar de perder el miedo, porque sí, uno lo puede bloquear y perfecto, pero también si es algo que vino sin pedirlo, por decirlo así, quien quita que pueda volver en otro momento sin haberlo pedido, y como el no estar preparado, o sea, es mejor estar preparado un poquitito, ¿verdad? Entonces siento que al final como no se pierde nada en tratar uno como de entender esas cosas y irle perdiendo el miedo en vez de reaccionar desde el miedo, de decir nada más no quiero. Claro. Bueno, buenísimo. Yo me llevo eso también como bueno, toda esta semana he estado como dándome cuenta que me presiono o me obligo a hacer cosas hasta descansar. Entonces, el ahora escuchar a Glyn, porque yo sé que en sus momentos también quise como que ella explotara eso, ¿verdad? Y entonces escuchándola hablar, ahorita caí en cuenta como de Carla, o sea, cálmese, ¿verdad? Es como respete el proceso de los demás y de lo que llevan ellos ahí, ¿verdad? Y escucharla, y eso es como ya un pasito tanto para ella, ¿verdad? En su proceso y en su camino, como para mí en el hecho de estar paciente porque yo me emociono con todo, ¿verdad? Y estar paciente, y respetar como ese proceso está, no sé, como que conecté con eso hoy. Sí, muy bonito. Igual después en otro momento podemos tener más conversaciones. Claro. Nada más súper importante, si van a hacer esto en casa, para los... protéjanse con el ente o la divinidad en la que crean. Claro. Y ¿no? Ojalá les compartan bastantes anécdotas a ustedes en comentarios y se haga esa comunidad. Qué bonito. Pues estaría muy, muy lindo que también hasta que usted puede que, no sé, que conozcamos más gente que esté pasando por esto también, porque como digo, si hay mediums, si hay señores así, pero hay gente que tal vez no lo dice ni nada porque tiene sus bloqueos y sus cosas, sus, no sé, miedos, vergüenzas. Es un tema súper sensible y sí, no... muy tabú. O que diga, me están asustando, pero no, debe ser que estoy loco. Estoy estresado, es la brisa. Sí, exacto. Entonces, bueno. Sí, porque a veces hasta por enfermedad mental puede pasar, digamos, o sea, se diagnostica como una esquizofrenia o así, puede ser nada más como una sensibilidad a ciertas cosas. Pero sí, también ya lo último es que abrir este espacio me parece muy importante, ¿verdad? Porque, claro, hay gente que ya está establecida, que ya esa es su profesión o ese es su don y ya lo tiene como, ¿verdad? Y usualmente son como los maestros con los que uno aprende, la gente que le puede enseñar a cosas. Pero también parte de esto es como el tener la conversación y visibilizarlo y hacerlo público de nosotros como personas que no sabemos muy bien qué está pasando, pero es como estamos tratando de averiguarlo, ¿verdad? Entonces también... Igual eso, que la gente no se sienta sola y sepa que sí hay personas que están teniendo esas experiencias más allá y
no que está tenemos las teniendo miedo. respuestas. Claro, y que no, exactamente, que no tiene uno las respuestas, de que todo puede ser relativo y nada más como en la aceptación de también de no saber esas respuestas. Sí, explorar posibilidades, ver qué funciona, qué no funciona y al final es para cada quien. Pero bueno, entonces muchísimas gracias a todos. El audio de este capítulo no va a ser el mejor, lo intenté pero no lo logré. Y no, sí, muchísimas gracias. Gracias a Aileen también por invitarnos, por hablar con nosotros y Prestarnos el espacio. Prestarnos el espacio, sí. Muchísimas gracias. A ustedes igual. Bueno. Chao, chao.